La historia nos ayuda a conocer el pasado, comprender el presente y orientarnos hacia el futuro. Por eso el día de hoy les vamos a hablar sobre la independencia de Centroamérica. Somos el equipo 9 del Grupo de Historia del Derecho Mexicano 2125. Centroamérica es una región llena de historia, diversidad y contrastes. 7 países que comparten un pasado de independencia, luchas políticas y búsqueda de identidad, pero que también destacan por su riqueza cultural, sus tradiciones y su papel como puente entre el norte y el sur del continente. En este video vamos a recorrer sus orígenes, los procesos de independencia, los primeros gobiernos, las constituciones que los rigen, hasta cómo se conformó las regiones que conocemos hoy en día. ¿Sabías que Centroamérica es ese pedacito de tierra que une América del Norte con América del Sur? Exacto, es el Istmo Centroamericano y está formado por 7 países: Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Ahora hablemos de independencia. En 1821, la élite salvadoreña dijo: ¿y si nos independizamos sin guerra? Y así fue que firmaron el Acta de Independencia el 15 de septiembre. Pero ojo, no fue cosa sencilla, porque Agustín Iturbide, emperador de México, mandó a su general Vicente Filisola con tropas para ocupar Guatemala. O sea, México absorbió a Centroamérica por un ratito. Eso duró poco. El 1 de julio de 1823, las provincias centroamericanas dijeron: somos libres, ni de España ni de México. Y un año después, formaron un gobierno republicano federal. Y así nació la independencia centroamericana, cortita, pero con mucho drama histórico. Belice es el único país de Centroamérica donde el idioma oficial es el inglés, aunque también hablan español y criollo beliceño. Fue colonia británica y fue llamada Honduras Británica y se independizó el 21 de septiembre de 1821. ¿Puedes creer que es el país más joven de Centroamérica? Su constitución vigente es la de 1981, misma con la que sigue actualmente. Actualmente, su jefe de Estado es el rey Carlos III, porque sigue en la Commonwealth, representado por una gobernadora general. Y su primer ministro, que es quien gobierna, es Johnny Briceño, en el cargo desde el 2020. Su moneda oficial es el dólar beliceño, BZD, que está vinculada al dólar estadounidense. De colonia británica a nación independiente, Belice es pequeño, diverso y con mucha riqueza cultural y natural. En Guatemala hay que recordar el 14 de septiembre de 1821, cuando don Gabino Gainza, su inspector de tropas, convocó a la famosa sesión histórica del Palacio de Guatemala. Ese día Guatemala inicia su camino como un país libre, soberano e independiente, junto a los representantes de las provincias centroamericanas. En esa sesión se declaró la independencia de España y se formó la Junta Gubernativa Provisional, firmando así el Acta de Soberanía. Los firmantes del Acta de Independencia son llamados próceres de la independencia. Entre ellos destacan Gabino Gainza, Mario Calderón, José María Delgado, Manuel Antonio de la Malina y muchísimos más. Su constitución actual es la Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada en 1985. Establece los derechos fundamentales, las libertades y la organización de los poderes públicos. El actual presidente es César Bernardo Arévalo de León, un político, diplomático, sociólogo y escritor guatemalteco que asumió la presidencia el 14 de enero del 2024. En cuanto a su moneda, la moneda guatemalteca es el quetzal. El origen del quetzal remonta a la época de los mayas, ya que ellos utilizaban las plumas de esta ave, así como sal, obsidiana, piedras preciosas, jade, entre otras cosas como forma de intercambio. Con la llegada de los españoles se exigió un sistema monetario más estructurado para dejar atrás el trueque. Por eso se adoptó un sistema monetario basado en la moneda española para después pasar al quetzal. Ahora hablaremos de Honduras y algunos de sus personajes más importantes. Uno de ellos es Francisco Morazán, un gran líder liberal que buscó la unión Centroamérica. También está José Cecilio del Valle, que participó en la redacción del Acta de Independencia. Y no podemos olvidar a Lempira, el valiente líder indígena que luchó contra los conquistadores españoles. Y hablando de documentos históricos, el más importante fue el Acta de Independencia del
Centroamérica de 1821. En la actualidad, la constitución que rige en Honduras es la de 1982 y este país se organiza como un estado unitario, centralista, no federalista. Ahora, pasando a la situación actual, la presidenta de Honduras es Xiomara Castro, quien asumió en enero del 2022 y se convirtió en la primera mujer en gobernar el país. En cuanto a la moneda oficial, es el empira hondureño, en honor al héroe indígena. En conclusión, Honduras es un país con una historia marcada por grandes personajes, documentos importantes y un presente histórico con su primera presidenta mujer. Ahora hablaremos sobre El Salvador. El Salvador, el pulgarcito de América. Pequeño, pero con una gran historia. Tras la independencia, en 1821, su primer jefe político fue Pedro Barriere. Y más tarde, como parte de Centroamérica, destacó Manuel José de Arce y Fagoaga, primer presidente federal. Actualmente, su presidente es Nayib Bukele, reelegido en 2024 con gran popularidad. En cuanto al dinero, antes utilizaban el colón salvadoreño, pero desde el 2001 el país se dolarizó, por lo que actualmente usan el dólar estadounidense. El Salvador ha pasado de figuras históricas como Francisco Menéndez a líderes actuales como Bukele, siendo siempre un papel central en Centroamérica. Nicaragua formaba parte de la Capitanía General de Guatemala, que conformaba de los territorios desde Costa Rica hasta el actual estado de Chiapas en México. El 15 de septiembre de 1821 se marcó una nueva etapa histórica en Nicaragua como en el resto de Centroamérica. Nicaragua decidió independizarse de la monarquía española en una junta directiva organizada en el Palacio Nacional de Guatemala, en donde se firmó el Acta de Independencia de cada nación. Su actual presidente es José Daniel Ortega Saavedra. Su moneda actual es el Córdoba nicaragüense, que fue introducido el 25 de agosto de 1912. Ahora vamos a hablar sobre Costa Rica. Empecemos por algunos de sus personajes importantes de su historia. Uno de ellos fue Juan Mora Fernández, el primer jefe de Estado. También está Juan Rafael Mora, que lideró la defensa contra los filibusteros en 1856. Y claro, José Figueres Ferrer abolió el ejército de 1948 y fundó la Segunda República. Y hablando de documentos históricos, el más importante de los inicios fue el Pacto de Concordia de 1821, considerado la primera constitución provisional del país. Actualmente la constitución vigente es la de 1949, la cual estableció a Costa Rica como un estado unitario y centralista, no federalista. Ahora pasemos a la actualidad. El presidente de Costa Rica es Rodrigo Chávez Robles, en el cargo desde mayo del 2022. Y finalmente su moneda oficial es el colón costarricense, que se utiliza en todo el país. En resumen, Costa Rica es un país con una historia rica, personajes destacados y una constitución que lo define como un estado centralista. Panamá, el puente del mundo y el centro del universo. Literalmente está en medio de todo con su canal. Se independizó de Colombia el 3 de noviembre de 1903. Su primer presidente constitucional fue Manuel Amador Guerrero. Su constitución actual es la de 1972, con reformas posteriores. Pero su documento clave anterior fue la Constitución de 1904. Y hoy su presidente actual es José Raúl Mulino, que asumió el poder en julio del 2024. Dato curioso, su moneda es el balboa, pero circula junto al dólar, así que los panameños usan ambos. De héroes patrios como José Agustín Arango hasta presidentes actuales, Panamá siempre ha sido un lugar estratégico. Y así terminamos con un poquito de la historia de Centroamérica. Muchas gracias por ver nuestro video.